Ya niños, vamos a comenzar con la clase de hoy. Nuestro objetivo de la clase es recordar los elementos de la narración, ya sean personajes, ambiente, tiempo y narrador. La clase anterior vimos algunos cuentos maravillosos, donde aparecían como personajes hadas, personajes que ayudaban al bien, trataban de vencer a aquellos personajes que eran malulos, como por ejemplo en este cuento, ¿cómo se llama este cuento donde la Cenicienta, ese, hay un personaje que es malo, varios personajes que eran malos, pero aparece el hada y los ayuda a la Cenicienta. Eso es uno de los cuentos maravillosos. Anoten el objetivo para que podamos avanzar. Perfecto. Entonces, como vamos a trabajar los elementos de la narración, avanzo. Lo primero que vamos a hacer es leer y escuchar un cuento, que se los voy a poner inmediatamente. Dejo de compartir para que podamos ver ese cuento. Ahora, por favor, esperando encontrar a más personas. su cocina, su chimenea, por favor. Tengo fósforos, son muy baratos. Cómpreme, por favor. La pequeña niña de los fósforos era huérfana. Sus padres comprar solo una rebanada de pan. Y ese día no había vendido ninguna. Mientras pasaba tan infeliz y sola en ese momento, que las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Toda esta comida. Me encanta tener a la familia así. Nosotros también, mamá. Yo quisiera ser uno de ellos. Se ve que es una familia muy Nuestra familia feliz. es genial. El sol se escondió por completo. Estaba muy oscuro y las calles estaban casi vacías. Así Ya niños, ¿alguien me podría decir, además de estar leyendo algunas tonteras en el chat, me gustaría saber cuáles fueron los personajes de este cuento que acabamos de observar y escuchar? A ver, ¿qué me puede decir? La niña y la abuelita. La niña y la abuelita. Muy bien. ¿Qué ocurría en este cuento? ¿Qué ocurrió para los que Que estaban la atentos? niña en Navidad no tenía una familia y se sentía muy sola, no tenía para comer y tenía frío. Y vendía fósforos en las calles. Ujú. ¿Qué hacía la gente con esos fósforos? ¿Le compraba o no? No les compraba. No les compro. ¿Cómo lo hizo al final entonces? Prendía esos encendió. fósforos y fue viendo visiones y cada vez se iba quedando dormida. Y cuando se quedó dormida, ¿qué pasó? Murió. Ya. murió XD. Renata, estamos en clases. Ya te voy a pedir por favor que tomes atención más que reírte. Gracias, mi amor. ¿Dónde es el ambiente en que ocurre este cuento? En un pueblito con nieve, mucha nieve. Muy bien, excelente. Vamos a seguir. Contesta las preguntas una vez terminado el video. Nombra los personajes que aparecen en el cuento, ya me los nombraron. ¿Quién es el personaje principal y cómo lo sabes? La niña, porque la historia en sí trata sobre ella. Muy bien. ¿Dónde se ambienta la historia? Un pueblito con mucha nieve. Muy bien, excelente.
¿Cuándo sucede la historia? ¿En un lugar antiguo o moderno? Antiguo. Muy bien, excelente. Seguimos. ¿Ven? Los personajes son la niña que vende fósforos, el hombre que lleva regalos a sus hijos, una familia, la abuela de la niña y los ciudadanos que la encuentran. La protagonista es la niña que vende fósforos porque es quien más aparece en la historia y quien más acciones desarrolla. La historia transcurre en una ciudad o en un pueblito, tal como lo habían dicho ustedes. Y nosotros nos podemos fijar que esta historia ocurre en la antigüedad por las vestimentas de los personajes. Vamos a partir con la narración, vayan anotando. La narración es el acto de narrar una historia, ¿ya? Es tan cotidiano y antiguo como el propio ser humano. Todo el tiempo estamos contando partes de nuestra historia personal a quienes nos rodean. Por ejemplo, a través de anécdotas y experiencias. De eso se trata la narración. Vayan anotando. Tía, Dígame, ¿las preguntas son para la casa o las contestamos ahora? ¿las contestamos recién? Ah, ya. Estamos anotando lo que es la narración ahora. Avanzo. Profe, espera un poco. Bueno. Ya, ahora sí sigo. ¿Qué es el género narrativo? El género narrativo se compone de textos orales o escritos que cuentan con la voz de un narrador, el que narra los hechos, ¿cierto? Por hechos protagonizados además por personas o seres personificados, en un tiempo y en un lugar determinado. Aunque sea imaginaria, la historia toma características del mundo real.
El propósito es relatar, entretener y enseñar. Dos minutos, porque si no tengo que avanzar. Profe, yo después lo imprimo. Excelente, mucho mejor porque así yo puedo explicar todo. Eso voy a hacer. Voy a ir explicando y ahí ustedes lo revisan desde Classroom. El género narrativo entonces es un género que se compone de textos orales y escritos. Cuentan con la voz de un narrador que es el que relata los hechos que van protagonizando las personas o también los personajes. Esto va en un tiempo y un espacio determinado. Elementos de la narración. Está el narrador, el espacio, que es el lugar, los personajes, personajes secundarios, personajes primarios, el antagonista. Está el tiempo. ¿En qué tiempo ocurre esto? De acuerdo a la vestimenta que utilizan los personajes podemos ver también el tiempo. Si es en la época antigua, si es en otoño, en invierno, primavera, verano, o es en la actualidad. También están los acontecimientos, que son los hechos que van ocurriendo en esta historia, o en esta narración. Hay una diferencia entre el autor y el narrador. El autor es quien es una persona real, ¿ya? Quien inventa a los personajes. Él escribe la historia, inventa los personajes. El narrador inventa los personajes, las características de estos personajes, el lugar donde ocurre la historia, el tiempo también. Todo eso lo inventa el autor, porque él es el que escribe la obra. Y el narrador es un ente ficticio. Es un ente ficticio, puede ser o no un personaje que esté dentro de la historia. Por ejemplo, Santiago, personaje protagonista de Frida. Entonces tenemos ahí la diferencia entre autor y narrador. El autor es el que crea los personajes, es el que crea la historia, crea el ambiente, las características psicológicas, físicas de los personajes, y el narrador es quien narra. Puede ser un ente, es un ente ficticio. Entonces, en conclusión, un narrador es un ser ficticio creado por el autor. Es el emisor, es decir, quien se encarga de relatar la historia. Él se encarga de relatar la historia. Darle características a los personajes. Explicar las circunstancias en que se desarrolló la historia. Los personajes son seres de ficción creados por el autor que participan en los acontecimientos de la historia. Según el nivel de participación que tienen los personajes, pueden ser principales o secundarios, según el nivel de participación que tienen dentro de la historia. Hay personajes que aparecen ocasionalmente, esos son los secundarios, y los principales son los que aparecen durante toda la narración, durante todo el tiempo. ¿Cómo es el ambiente o el espacio narrativo? Es el lugar en el que transcurre la acción del relato presentado por el narrador,
y a veces por el personaje en el entorno que sucede en la historia. Puede ser una ciudad, una habitación, una casa, etc. Seguimos. El tiempo del relato puede ser un tiempo real o un tiempo imaginario. De acuerdo a la narración, el tiempo adquiere un valor diferente. Si es un tiempo real, cronológico, va transcurriendo en un orden, sin alterar el tiempo. Y si es un tiempo imaginario, se produce una ruptura del tiempo cronológico. Se vuelve el pasado, adelantan acontecimientos del futuro, etc. Por último, la estructura de un texto narrativo es que tiene y posee un conflicto, que es acá el conflicto narrativo. Son hechos o acciones que rompen el equilibrio de la historia. Acá hay un choque de fuerzas que hace que estas se opongan, por lo tanto se genera un conflicto. Al tratarse de un hecho que sale de lo usual, o producto de alguna decisión de los personajes, al final de la historia, este conflicto se resuelve de manera positiva o negativamente. Y es el momento de mayor tensión en la narración. Aquí tenemos las tres grandes partes: inicio, nudo o problema y desenlace. En el inicio, en primera instancia, es donde se presentan los personajes. ¿Cuál es el propósito de estos? ¿Cuáles son sus motivaciones? Se establece el objetivo del protagonista o el problema que se va a enfrentar. En el nudo, se producen enfrentamientos por las acciones de los personajes. El protagonista busca conseguir su objetivo, pero el antagonista se opone a que el protagonista los cumpla. Entonces ahí sufre diferentes problemas y se genera un momento de mayor tensión. Luego tenemos el desenlace, que es el problema ya se elimina, ya sea de manera positiva o negativamente, para el protagonista. Al no existir conflicto, el texto termina. La tarea que les voy a dar, ver una película o serie o leer un texto y llenar la siguiente ficha. Miren, nombre de la película o serie o del texto, indicar quién es el protagonista o protagonistas, cuál es el objetivo o el problema que deben enfrentar, cuál es el conflicto, la acción se desarrolla en, y el tiempo del relato transcurre en. Por ejemplo, en el texto Frida, el protagonista es Santiago, pues él es quien más acciones desarrolla y quien más se centra en la historia. El objetivo o el problema que deben enfrentar es escribir un texto sobre sus vacaciones mientras extraña a Frida, su primer amor. ¿Cuál es el conflicto? Que Santiago debe escribir sobre sus vacaciones y su primer amor. La acción se desarrolla en el colegio, el primer día de clases, en los recuerdos de Santiago. Y el tiempo del relato transcurre en el primer día de clases y en los recuerdos de Santiago. Como son recuerdos, son en pasado. ¿Queda claro, chiquititos, lo que hay que hacer? Sí, tía. Sí, tía. ¿Quedó clara la clase o no, niños? Sí. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿No? Ok. Ya, chiquititos, les voy a subir al tiro el PPT para que realicen la tarea. Un besito, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, tía. tía, cuídese.